Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, hermosa, preciosa familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Espero que contentos de que Dios nos ha regalado un nuevo día, agradecidos por lo bueno que ha sido Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo, su misericordia nos ha alcanzado, su gracia maravillosa es real en nuestra vida y hay muchas razones por las cuales estar agradecido, que siempre en nuestra boca hayan palabras de agradecimiento hacia todo lo que Dios hace en nuestra vida, porque no hay cómo pagar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿verdad? Por eso cada día lo buscamos, por eso cada día queremos escuchar su palabra, por eso cada día nos queremos alimentar de su palabra. Y este es el lugar apropiado para poder venir y alimentarnos diariamente como lo solemos hacer, ¿verdad? A través de su palabra. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. En medio de la crisis, Dios será tu proveedor. Hay momentos de crisis y todos vamos a atravesar en algún momento, o ya hemos atravesado, o probablemente hoy estemos atravesando, o quizá vamos a atravesar momentos o periodos de tiempo en donde estemos en una crisis. En crisis en varios sentidos, pero hoy me voy a enfocar especialmente tal vez en una crisis económica. Y es que hay momentos en los que no sabemos cómo hacer, ¿no? Sobre todo hoy que los precios de todo están altos, donde el empleo muchas veces falta, ¿no? O donde no alcanza lo que se logra conseguir en un trabajo y en momento determinado, cuando ese trabajo se pierde o cuando de pronto aparece algo que requiera un gasto extra, comenzamos a desajustar, ¿verdad?, los presupuestos y en momento determinado podemos estar encontrándonos en un grave problema económico, en una crisis económica en nuestra vida en donde no sabemos qué hacer. Probablemente entre nosotros hoy hayan personas que digan, yo le estoy pidiendo un empleo a Dios desde hace mucho tiempo, me quedé sin empleo, no sé cómo voy a hacer, realmente estoy preocupado, estoy preocupada, ¿no? Probablemente también entre nosotros hay personas que puedan tener un negocio o una empresa y digan, la empresa no me está yendo bien, mi negocio no está saliendo como yo esperaba, o no estamos creciendo de la manera que yo había presupuestado crecer. Y de pronto podemos encontrarnos ahí, ¿verdad?, frente a una crisis en donde no sabemos qué hacer, en donde no hay nadie que nos pueda ayudar, porque cuando las cosas van bien hay mucha gente a nuestro alrededor, pero cuando las cosas comienzan a no salir tan bien, mucha gente comienza a alejarse, otros te dan la espalda, otros pareciera que ya no te conocen, pero cuando todo estaba bien estaban ahí, pero ahora que ya no están, las cosas no están tan bien, cada quien ha agarrado para otro lado y no están ahí aquellos que en un momento quizá estuvieron. Y puede ser que en esos momentos uno se pueda sentir un poco solitario, abandonado, sobre todo cuando definitivamente llegamos a un tope, ¿verdad?, un límite donde decimos, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo hacer? Qué hermoso saber de que a pesar de poder enfrentar momentos como esos, tenemos a un Dios proveedor de nuestro lado. A un Dios que está interesado en nuestra situación y a un Dios que no se olvida de los suyos. Esto es lo importante. Usted tiene que saber que a pesar de la crisis, a pesar de la situación difícil económicamente hablando, Dios nunca se olvida de los suyos. Y eso lo tenemos que tener claro. Dios no se olvida de los suyos. Él es nuestro proveedor
Y muchos de nosotros hemos experimentado la provisión de Dios. Y Dios puede también proveerte hoy. El hecho que Dios ya te proveyó una vez no quiere decir que ya agotaste, ¿verdad?, el límite del crédito. No, Dios puede ayudarte muchas veces. Dios puede hacer milagros en tu vida, milagros financieros. Y yo he sido testigo, no solo en mi vida, sino que en la vida de muchas personas a mi alrededor, de cómo Dios ha hecho ese milagro financiero en sus vidas. Personas que no tenían un empleo y Dios le otorgó un empleo. Personas que estaban a punto de perder su vivienda y Dios les proveyó para que no la pudieran perder. Personas que en un momento determinado pensaban que no había forma de que salir de esa crisis económica, y Dios los sacó. Porque Dios es poderoso, para Él no hay nada imposible y Él es nuestro proveedor. Hay momentos en que la crisis llega porque Dios quiere manifestarse como ese Dios proveedor en tu vida. Y hay una historia que hoy quiero contarle que narra o refleja exactamente esto de lo que le estoy hablando. Cómo Dios se convierte en nuestro proveedor, cómo Dios no se olvida de los suyos. Y quiero invitarle a que vaya conmigo y que juntos podamos leer Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Es la historia de una mujer que había quedado viuda y tenía problemas económicos en su vida y había sido amenazada de que sus hijos los iban a convertir en esclavos. Así que quiero invitarle a que juntos podamos leer Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Hoy voy a utilizar la versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual. La palabra del Señor dice: una mujer que había estado casada con un profeta le dijo a Eliseo: mi marido estuvo siempre al servicio de Dios y de usted, pero ahora está muerto. Él había pedido dinero prestado y ahora el hombre que se lo prestó se quiere llevar como esclavos a mis 2 hijos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Dime qué tienes en tu casa. La mujer le contestó: lo único que tengo es una jarra de aceite. Eliseo le dijo: ve, pídele a tus vecinas que te presten jarras vacías. Trata de conseguir todas las que puedas. Después, entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. La mujer se despidió de Eliseo, fue a su casa, entró junto con sus hijos y cerró la puerta. Los hijos le llevaban las jarras y la mujer las llenaba con aceite. Después de un rato, la mujer le dijo a uno de sus hijos: tráeme otra jarra. Él le contestó: ya no quedan más. En ese momento el aceite se acabó. La mujer fue a ver al profeta y le contó lo que había pasado. Él le dijo: ve, vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Con lo que te quede podrán vivir tú y tus hijos. Mire, qué bendición esta palabra, esta historia, porque nos muestra de cómo Dios no se olvida de los suyos. Esta mujer había quedado viuda. Su esposo había sido un servidor de Dios. Había servido, pero no solo a Dios, sino que también, en este caso, a Eliseo. Pero esta mujer ahora se enfrentaba a una crisis. Y es que su esposo, antes de morir, había pedido prestado un dinero. Y ahora que está muerto, obviamente no lo puede pagar. No hay nadie que pueda trabajar, y sus hijos, que probablemente no eran hijos mayores, sino que eran hijos menores, habían sido amenazados de llevárselos como esclavos como pago a la deuda. Esta mujer, aparte de viuda, había perdido a su esposo. Perder a sus hijos era perder prácticamente todo. Se acerca donde Eliseo, le cuenta su problema, le cuenta su crisis, y Eliseo le pregunta: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice: lo único que tengo es una jarra de aceite. Lo único que tenía, una jarra de aceite. El aceite en aquel momento se podía utilizar para varias cosas. Pero esta mujer lo único que tenía era una jarra de aceite. A veces lo poco que puedes tener, Dios lo puede utilizar para multiplicártelo. Porque Dios no se olvida de los suyos. Esta mujer había especificado de que su esposo había sido un servidor de Dios. Obviamente Dios no lo iba a dejar solo. Ahora que se presenta delante de Eliseo con un problema,
Eliseo le trata de dar una solución, obviamente orientado por Dios, porque Eliseo era un profeta. Los profetas de Dios son hombres que son guiados por Dios y Dios dirige a estos hombres a través de las palabras que ellos hablan. Las palabras que Eliseo está diciendo a esta mujer no se basan en el poder que tenga Eliseo, porque Eliseo no tenía poder alguno, sino que en el poder de Dios para manifestarse en la vida de esta mujer. Yo estoy seguro que era Dios quien estaba guiando a Eliseo y le dice a Eliseo, bueno, si lo único que tienes, le estoy parafraseando la historia, si lo único que tienes es una jarra llena de aceite, entonces haz una cosa. Ve donde tus vecinos, que te presten jarras vacías. Reúne todas las que puedas y una vez las reúnas todas, entras a tu casa con tus hijos, cierras las puertas de tu casa y comienzas a llenar las jarras y que tus hijos te vayan pasando. Una vez se llene una, que te pasen otra. Entonces esta mujer no hizo preguntas, y esto es lo que a mí me impacta de esta historia. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué me está diciendo eso? Si le estoy diciendo que lo único que tengo es una jarra de aceite y me está mandando a prestar jarras vacías. ¿Para qué quiero jarras vacías yo? Y me está diciendo que llene la jarra vacía con mi jarra. ¿Cómo lo voy a llenar si yo solo tengo una jarra? Posiblemente pudo haber pensado. Pero esta mujer no puso excusas. Esta mujer no puso peros. Esta mujer obedeció. Porque para poder ver la provisión de Dios, para poder ver el milagro de Dios, nosotros tenemos que creer, no hacer preguntas, no cuestionar todo. Tenemos que dar pasos de fe para poder experimentar de los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. Esta mujer fue, prestó jarras vacías, las llevaron a su casa, cerró la puerta con sus dos hijos dentro y entonces comenzaron a llenar las jarras. El milagro sucedió cuando ella con su jarra pequeña seguramente llenaba una jarra gigante. ¿Se imagina usted la sorpresa? ¿Se imagina usted la escena esa mientras están llenando, ver que se llena una jarra, traen otra, se llena otra, traen otra? Pareciera que brotaba aceite de esa jarra. Era un milagro maravilloso que Dios estaba haciendo, un milagro de provisión. Dios estaba multiplicando su aceite. Dios estaba haciendo que ese aceite brotara y llenara las jarras vacías, porque Dios no se iba a olvidar de los suyos. Porque Dios no se iba a olvidar de los suyos, mucho menos cuando están en crisis. No. Así que esta mujer comenzó a llenar. Pero ¿cuál fue la clave de todo esto? ¿Cuál fue la clave? La fe. En medio de la crisis, lo que no debemos de perder es la fe. Hay personas que cuando se encuentran en una crisis comienzan a reprochar todo, comienzan a renegar por todo, comienzan a quejarse de todo, comienzan a verlo todo mal, comienzan a tener unas palabras negativas, con unas ideas negativas, con un punto de vista negativo y todo les parece mal y comienzan a amargarse. Eso no te va a ayudar absolutamente en nada. Hay personas que cuando entran en crisis lo que hacen es ya no buscar a Dios, porque se sienten ofendidos de estar pasando por esa crisis, que porque Dios lo permitió. Porque Dios hace esto, porque Dios dejó que esto pasara. No es la actitud para enfrentar la crisis. No es la mejor forma de enfrentar la crisis. No enfrente la crisis escapándose de Dios, huyendo de Dios, alejándose de Él, porque no se va a resolver de esa manera. Las crisis no se resuelven alejándose de Dios, reclamándole a Dios, echándole las culpas a Dios. De esa manera no se resuelven las crisis. Las crisis se resuelven creyendo, confiando a pesar de no ver, sabiendo de que Dios no se va a olvidar de mí. Yo haré mi parte, porque la mujer hizo su parte. La mujer no se quedó esperando, bueno, aquí estoy, yo he sido servidores de Dios, mi esposo fue servidor, aquí estoy con mis dos hijos, vamos a morir acá los dos. Si Dios no nos quiere dar nada, pues que no nos dé nada, pero yo aquí me voy a quedar. No, la mujer se puso a trabajar. La mujer no se quedó quieta. Hay personas que entran en crisis y ya no quieren hacer nada, se encierran en su cuarto y no hacen nada. Esta mujer, antes de encerrarse, porque si bien es cierto se encerró en su casa como el profeta le había dicho, primero fue a trabajar, a prestar jarras. Fue a traer todas las jarras que podía y luego, estando ahí encerrada, comenzó a trabajar. No estaba sin hacer nada. Estaban trabajando llenando jarras de aceite. Porque a Dios no le gustan los haraganes. Hay personas que están pasando por crisis difíciles. Les ofrecen empleo y dicen, no, es que ese empleo no es para mí.
No es lo que Dios quiere. ¿Y qué tal si es lo que Dios quiere para que usted comience? Y luego pueda seguir avanzando. Pero hay personas que no tienen nada y tal vez hay algo que se le ofrece y dice, no, es que eso no es digno de mí como hijo, como hija de Dios. José en cada lugar donde estuvo comenzó como esclavo. Y luego lo pusieron como encargado de la casa de Potifar. Lo mandaron a la cárcel, era un preso más, pero luego lo pusieron como encargado de la cárcel. Lo presentaron delante del faraón. El faraón vio la sabiduría que tenía y ¿qué? Lo puso como encargado de todo Egipto. Pasó de ser esclavo a ser encargado de una casa, de ser un preso a ser el encargado de la cárcel, de ser uno más frente al faraón a ser el encargado de los negocios de Egipto. Hay procesos que debemos de seguir. A veces Dios te quiere proveer un empleo, pero tú lo rechazas, sin darte cuenta que ese era el inicio de algo grande que Dios quería para ti. Dios no se olvida de los suyos, pero quiere que los suyos tengan fe, que confíen en Él, que no hagan preguntas, que no hagan reclamos, que no se enojen, sino que obedezcan, como esta mujer de la historia lo hizo. Llenó todas las jarras de aceite y luego que la había llenado se presentó delante de Eliseo y le dijo, hubieras visto lo que pasó. Mi casa está llena de jarras, llena de aceite. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero Dios lo hizo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Eliseo le dice, entonces haz una cosa, vende todo ese aceite y con lo que reúnas, págale a quien le debes. Y con lo que te sobre, pueden vivir tú y tus 2 hijos. Dios le había dado una solución. Dios le había provisto desde un punto de vista que era imposible que hubiese una provisión. Pero Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Porque en medio de la crisis, Dios es tu proveedor. Si hoy estás atravesando una crisis, confía en el Señor. Haz tu parte. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Haz lo que Dios pone en tu corazón. Haz tu parte, porque Dios hará la suya. Él te va a respaldar, Él te va a proveer, Él te va a levantar, Él te abrirá puertas, pero haz tu parte, porque Dios hará la suya. Y la suya es ser proveedor. La tuya es accionar, no quedarte quieto, no quedarte parado. Haz la parte que te corresponde y Dios hará la suya. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre amado que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de ti agradeciéndote, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, porque a través de esta historia podemos ver cómo tú eres un Dios proveedor, cómo tú eres un Dios que no se olvida de los suyos, Señor, cómo estás al tanto de las necesidades de los tuyos. Gracias, Señor, porque esta historia nos motiva a creer en medio de la crisis, a confiar en medio de la crisis, a saber, Señor, de que tú no te olvidas de nosotros y que tú has de proveer y has de multiplicar y has de brotar, Señor, bendiciones en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. En esta hora quiero orar específicamente, Señor, por todos aquellos que están atravesando crisis económicas, crisis en sus trabajos, en sus empleos, en sus negocios, en sus empresas, en sus familias. Yo no sé qué clase de crisis sea, pero si es una crisis económica, yo oro, Señor, para que tú te puedas manifestar proveyendo, dando sabiduría, guiando, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas a lo que tienen que hacer. Que aquellos que han llevado currículum, Señor, a diferentes empresas, que puedan recibir esa llamada esta semana que viene, puedan recibir esa llamada que tanto han estado esperando. Si han metido currículum en empresas donde ven poco probable que puedan quedar por las exigencias que tal vez la empresa pueda tener, Señor, sorpréndelos. Que les puedan hacer esa llamada y que los puedan contratar. Que aquellos que tienen una empresa, Señor, que esa empresa pueda subir, pueda multiplicarse, pueda prosperar, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que todo problema que pueda haber en esa empresa pueda ser solucionado. Aquellos que tienen emprendimientos, Señor, respalda esos emprendimientos, respalda ese esfuerzo, respalda ese trabajo, Señor, y que puedan ver cómo tú les provees, les multiplicas a través del trabajo que llevan a cabo. Oro, Señor, por aquella persona que a lo mejor, Señor, no sabe cómo hacer en esa deuda que hoy está atravesando, para que tú, Señor, puedas abrir una ventana, una puerta de provisión de tal manera que los sorprendas. Sorprende, Señor, a aquellos que no se han olvidado de ti, que confían en ti, Señor. Sorpréndelo, Señor, en medio de esa crisis económica, en medio de esa deuda, en medio de esa situación financiera. Sana, Señor, las finanzas de muchos.
Dale sabiduría a otros para saber administrar, para saber tomar buenas decisiones que los lleven, Señor, a multiplicar lo poco quizá que en este momento tienen. Dios mío, en el nombre de Jesús, que seas tú nuestro proveedor como siempre lo has sido. Manifiéstate a nuestra vida, manifiéstate a cada familia acá representada, que no haga falta nada, Señor. Que tu provisión, Señor, que tú puedas multiplicar, Padre Santo, la bendición en cada uno de los hogares acá representados. Que no haga falta nada, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Que no haga falta nada. Por favor, Señor, observa ese corazón de esa mujer, de ese hombre que está clamando por esa solución a ese problema económico, que está clamando para esa sanidad en sus finanzas, que está clamando por esa provisión, que está clamando por ese milagro financiero, que está clamando, Señor, por esa respuesta. Dios mío, por favor, manifiéstate dando respuestas. Manifiéstate dando soluciones, proveyendo, multiplicando y prosperando. Asimismo, quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de los que están acá escuchando estas palabras y que las peticiones especiales que puedan tener, tú las puedas contestar, Señor. Que aquel que esté enfermo sea sano, que el que necesita sabiduría, reciba sabiduría. Que el que necesita fortaleza, Señor, tú lo fortalezcas, lo tomes de la mano y no lo sueltes. Que aquellos que están pasando, Señor, por problemas familiares o matrimoniales, que tú puedas resolver esos problemas y que la paz tuya pueda gobernar cada hogar y cada familia acá representada. Y todo te lo he pedido en esta hora, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En medio de la crisis, Dios es tu proveedor. La crisis a veces aparece porque Dios está a punto de manifestarse a tu vida como ese Dios proveedor, como ese Dios para el cual no hay nada imposible. Créele al Señor y experimenta de esa provisión y de esos milagros que Él sabe dar a aquellos que le creen. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.